¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 22 de mayo de 2019, faltan 219 días para Navidad. Suscríbete aquí abajo, mándame tus comentarios, tus likes y tus dislikes también. Un beso a mi mascota Komodo. Miren esto de aquí, miren esto de aquí, miren esto de aquí. Esta es la bandera de Haití. Aquí está el escudo, las armas, ya saben, su palmera de aceite, las armas nacionales, y allá abajo muy pequeño dice, la unión hace la fuerza. Esta bellísima bandera está inspirada en nuestros amigos franceses que ocuparon esa y la explotaron a Haití. Bueno, cuando se independizan toman los tres colores de la bandera de Francia y en lugar de ponerlos de manera vertical, los ponen horizontal así y le quitan la franja blanca porque querían acabar con los blancos. Entonces nomás se quedan con el azul y el rojo. No vamos a hablar de la bandera. Déjenme quito esto. Vamos a hablar de la pobreza en Haití. Fíjense bien. Producción me estuvo diciendo que por qué no hacíamos un especial de Haití y la gente me pregunta por qué los haitianos, por qué tenemos tanta movimiento de haitianos. Fíjese usted, le voy a dar un dato, ¿verdad? Después de independizarse, Haití tardó 122 años para pagar la deuda. Muy parecida a lo que todos los gobernadores hacen en sus estados y algunos países por endeudar. Bueno, Haití fue el primer lugar conocido como la Española o Haití, donde llegó Cristóbal Colón en 1492. Y fue el primer país latinoamericano negro en independizarse. Latinoamericano. Sin tomar en cuenta Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué hay tanta pobreza en Haití? Para empezar, déjenme le digo algo, ¿verdad? Haití, pues llegó en 1492 Cristóbal Colón y para entonces tenía, pues mire, para su desgracia tenía oro porque era lo que buscaban, ¿verdad? Y pues lo que fueron haciendo, básicamente, las personas que llegaron, que fueron los españoles, después se convierte en, fíjense ustedes bien lo que le voy a decir, fue la colonia más productiva de todo el mundo de Francia, más productiva, en 1785. Y la población esclava ascendía a 700,000 personas, el 85%, frente al 30,000 personas, que era la parte de la isla que era española. Pero bueno, los haitianos, los taínos, hicieron su constitución y en 1804 se independizaron, ¿verdad? Y después una parte fue cedida de los españoles, una tercera parte de la isla que se conoció como República Dominicana. La costa o puerto de Santo Domingo es lo que ahora es Haití. Y fíjese usted bien, estaba repleto de riquezas que se peleaban los holandeses, los ingleses y los franceses. Mire, usted si ve ahorita Haití las imágenes va a encontrar pobreza, pero déjeme le digo algo. En 1862, 1800 era la colonia más rica del mundo al que pertenecían los franceses. Yo sé que usted puede imaginar que eso no es cierto, pero la verdad es que sí. Y solamente un presidente francés ha visitado, ¿verdad? Después de aquellos 122 años de pago, fue Nicolas Sarkozy, ¿verdad? Y durante un tiempo se pidió que regresaran el fraude que cometieron los franceses contra los haitianos por pagarles. Fíjese usted bien, los esclavizaban, los mataban ahí, los dejaban sin comer, los dejaban morir en los pantanos con los mosquitos, a golpes, azotados, lacerados, colgados boca abajo, algunos los hacían comer hasta sus heces, o sea, los explotaban como no tiene idea. Y lo más curioso es que la independencia de Haití vino precisamente de un esclavo jamaiquino que fue llevado a trabajar, los lideró y bueno, se pagaron 122 años. Pero cuando les quitan a Francia le quita el poder, ¿verdad? Pues obviamente matan a todos los blancos, ¿verdad?
los matan a todos, los acaban, se horroriza obviamente todos los imperios de ese entonces y les hacen una cuarentena, un embargo económico. ¿Les son esas palabras? Hay países que hacen embargos, no es nuevo, ¿eh? Y entonces les hacen un embargo y teniendo todos los buques afuera de Haití en las costas, los hacen firmar para reponer los campos que se habían expropiado y los esclavos que les habían matado, que eran de ellos mismos. Son terribles los franceses. Le hicieron un pequeño préstamo, háganme cuenta que le prestaron 30 millones de francos de aquel entonces. Sí, 30 millones. Pero como no tenían dinero para pagar, el mismo banco francés, las arcas le dijeron, ¿qué te parece si te refinanció lo que no me puedes pagar y te presto 6,000? Y haces el primer abono. Entonces le dan el dinero, pero el dinero nunca llega a Haití, nomás pasa de la bóveda de Francia a las arcas de Francia. O sea, Haití nunca vio nada. Le hicieron un préstamo de 6,000 millones y pasó. Haga de cuenta que está en una casa y cruza la calle y lo vuelve a entregar, pero nunca lo ve a Haití. Ah, pero ya debía 36. Y empiezan a ser unos usureros. Son terribles los franceses, ¿eh? Por eso los gringos no los quieren, por lo que hicieron en Vietnam. Ellos empezaron y los dejaron en ruinas. Bueno, lo hicieron con Haití y obviamente después de 22 presidentes, 21 murieron derrocados o los mataron. Entonces hubo mucha inestabilidad, mucha inestabilidad política, deforestación. Y déjeme le digo algo, en el siglo XVII el productor número 1 del mundo de azúcar era, mira de veras, aunque usted no me lo crea, era Haití. Haití, que es el lugar 150 de 177 países de los pobres, o sea, es de los más pobres y el más pobre de América Latina. Resulta ser que hace más de 150 años, esa isla que hoy es pobre, era la más rica y la de mejor comercio de todo el mundo, para que vea cómo se las gastan. Y una vez que abandonan los franceses, pasó de ser la más rica y le empezaron a boicotear y se convirtió en la más pobre y ahora es más rico República Dominicana. Pero los latinos, al primer lugar donde llegó Colón y el primero en independizarse, de los latinos y de la raza negra, más la mulata, resulta y resalta que ahora es la más pobre. Entonces hay una deuda histérica e histórica, ¿verdad? Que han tratado, o sea, Francia ya le perdonó mucho dinero, la ONU juntó, otros países le han pagado, pero la verdad es que Francia pidió reparaciones por muchos millones y los hizo pagar, transfiriendo intereses. Y luego hablaron de cooperación, pero en realidad le siguieron cobrando y por eso la dejaron pobre. Era de las más ricas, ¿eh? Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué hay tanta migración de los haitianos? Ahí tiene usted, son siglos de que los han dejado en la calle. Y fíjese bien, y fue uno de los países más ricos del mundo, una de las colonias más productivas de Francia, para que cada vez que usted vea a los franceses que la libertad y la igualdad, se acuerde que también hicieron destrozos por acá. Les mando un yusoc a todos mis amigos franceses, los quiero, y a todos mis amigos haitianos los quiero, pero la verdad es que saquear y utilizar tu fuerza para dejar en la calle a la gente, pues tampoco es muy bueno que digamos, ¿eh? Obviamente también tiene que ver con la sobrepoblación, el analfabetismo, que es casi el 48%, y obviamente también una alta población con VIH y SIDA, que eso es lo que les está afectando. No olvidemos el clima, ¿no? Tsunamis, huracanes, temblores o terremotos, que es lo que les ha estado afectando. Entonces, quiero decirle algo. 122 años le tomó pagar la deuda de independencia. Cuando eran esclavos, el máximo de supervivencia de un haitiano, un taíno, era de 21 años, ahora es de 60. Por eso, ahora que los ves tan trabajadores, se nos olvida a toda la gente de América Latina que el primer país que se independizó y luchó contra un ejército internacional fue Haití. Y como desquite, los holandeses, los ingleses, pero sobre todo los franceses, los boicotearon económicamente. Así es, que cuando hablamos de los boicots económicos a Cuba,
o de Venezuela, o de otros países que han existido, es porque no hemos estudiado historia, ¿eh? Uno de los boicots más terribles en mundiales, mundiales, más que la Guerra Fría, fue el que se le hizo a Haití. Les mando un abrazo fuerte a todos mis amigos haitianos, los quiero mucho, a mis amigos franceses, a los mexicanos y a todo el mundo. Pero no olvidemos, las razones de la pobreza de Haití no son de hace 15 días, son más de 122 años que se dedicaron a hacer los pobres, cobrarle a los franceses intereses, sobre intereses, sobre intereses. Así que cuando usted ve que le están aportando miles de millones para la reconstrucción de Notre Dame, no olvide que mientras estaba en Notre Dame, y ahí se hablaba de muchas cosas buenas y de arte, y etcétera, etcétera, resulta que mientras ese arte y lo que hacía fuerte económicamente a Francia, entre otros países, fue Haití. Haití le dio mucho dinero a Francia, lo convirtió en el primer exportador de azúcar del mundo. Y todo eso fue comerciado, si usted le quiere decir robado, por Francia a Haití. No se deje llevar. Cuando vea a un haitiano, entienda que la pobreza que han sufrido es por los embates, los embargos y el saqueo de los franceses. De cariño le digo, you say.